Despierta, niña, despierta. Escucho la voz grave del capitán. Y entonces despierto. Me envuelve la niebla de los bosques donde me mataron cuando yo tenía 12 años. Y no tenía nombre, porque de niña no tuve nombre. Porque mi padre, al que llamábamos el capitán, no nos puso nombre ninguno. No puede ser su voz porque él nunca me llamó niña, o dijo niña, o mi vida, o criaturica, o bebé, o nena, o mi dulce, o mi amor. Y pensó que yo fuera una niña, porque ya no lo éramos. No éramos niños. Éramos sus soldados, sus juguetes, sus esclavos, sus discípulos, sus muñecos. No puede ser su voz porque anda perdido arriba en las tierras altas, seco como una rama, y se lo están comiendo los gusanos. Y revolotean la alúa en el aire, y algunas mariposas han venido a verlo, y la tierra lo agarró y tiró de él con fuerza para adentro. Quédate conmigo, capitán. Y ya no se movió y se fue pudriendo. Y no, esa no puede ser su voz, porque los fantasmas no hablan. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Hemos dicho muchas veces aquí, a lo largo de entrevistas, hablando sobre libros, que la naturaleza es un refugio, que es un lugar donde vamos a buscar pureza, un lugar en el que el ser humano regresa para encontrarse a sí mismo. ¿Quién diría que no? Pero ¿qué pasa cuando esa naturaleza no es una madre, una pachamama, sino que es un monstruo indiferente? ¿Qué sucede cuando el bosque no nos acoge, sino que simplemente nos observa mientras nos pudrimos? Hoy vamos a adentrarnos en un territorio fascinante, pero también aterrador. Vamos a viajar a las montañas entre la Alpujarra y Sierra Nevada, en España, pero no las que aparecen en las postales turísticas, sino a unas montañas mitológicas llenas de grutas, mariposas y oscuridad que han sido creadas gracias a una pluma literaria impresionante. Nuestro invitado de hoy es Fernando Navarro. Es muy probable que muchos de ustedes conozcan su nombre o sus historias a través de la gran pantalla. Fernando es uno de los guionistas más reputados de España, responsable de películas como Verónica, que si la vieron me imagino que les dio un poco de susto, Venus o la reciente y aclamada Segundo Premio. Pero hoy Fernando llega a Paredro para confirmar su voz literaria. Después de su libro de cuentos Mala Aventura, hoy estaremos hablando sobre su primera novela, Crisálida, publicada por la editorial Impedimenta. Crisálida es una novela que atrapa desde la garganta. Es una historia que comienza en un sanatorio donde una joven intenta reconstruir su memoria. Tiene un nombre bastante particular y se llama Nada. Su nombre, o si se quiere, es un nombre. Una niña criada en un bosque por un padre mesiánico junto con sus 4 hermanos, al que llaman el capitán, un hombre que decidió arrastrar a su familia fuera de la civilización para crear su propio reino de reglas delirantes y, por supuesto, masculinidad tóxica. En la charla que están a punto de escuchar en Paredro, hablamos con Fernando sobre cómo un guionista de éxito decide que hay historias que el cine no puede contar, historias donde el lenguaje y la voz lo son todos. Hablamos sobre Nada, sobre el folk horror ibérico y sobre todo reflexionamos sobre la familia como el verdadero escenario del terror. Fernando Navarro nació en Granada en 1980. Es uno de los guionistas más activos y prolíficos del cine español. Ha colaborado con cineastas como Alex de la Iglesia, Isaki La Cuesta, Rodrigo Cortés, Paco Plaza o Jaume Balagueró. Ha sido 2 veces nominado a los premios Goya en las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado. Entre su filmografía destacan Verónica, nominada a 7 categorías en los premios Goya en 2018, Orígenes Secretos del 2020, Bajo Cero, nominada a Mejor Guión Adaptado en los premios Goya 2021, Venus de 2022 y la serie Romancero de 2023. Es co-guionista de Segundo Premio del 2024, película que se alzó con la Bisaña de Oro en el Festival de Málaga y que ha sido nominada al Goya a Mejor Película, entre otras categorías. En Impedimenta ha publicado el libro de relatos Mala Aventura en 2022, que ganó el premio Setenil 2022 y el premio a Mejor Autor Revelación en los premios de literatura Vanity Fair by Open Bank en 2023. Crisálida es su primera novela. Fernando Navarro es miembro del Writers Guild of America y ha impartido talleres de escritura creativa en la Universidad de Siracusa y en Le Moyne College, ambos en Nueva York. Ha escrito relatos y artículos en revistas como Mundo Sonoro, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos o Turia y ha colaborado en medios como Radio 3 o Cadena Ser, donde dirigió y presentó el podcast de terror Vuelo de Brujas. Les recordamos que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años, tendiendo puentes entre los tiempos, y que este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Fernando, bienvenido a Paredro. Bien hallado y muy feliz de charlar contigo.
Yo estoy feliz de que nos estés acompañando luego de la lectura de Crisálida, tu primera novela después de tu colección de cuentos, publicado por Impedimenta, una obra de una textura narrativa, pero de un trasfondo siniestro que ya estaremos hablando, aterrador de la naturaleza y todo. Estoy muy contento en verdad que nos estés acompañando y quiero arrancar, Fernando, muchos de los que te pueden estar oyendo en este momento, claro, te conocen porque eres un guionista, ¿cierto? Sí, O sea, sí, guionista de Verónica, es tu oficio, de sí. Verónica y de tantas otras. Arranquemos por ahí, quisiera arrancarte por ahí. ¿Cómo hace un guionista para decidir que una obra debe ser novela y que no debe ser material que luego será de sustrato audiovisual? ¿Qué te dio la escritura literaria? Sí, bueno, supongo que primero se ejercita. Hay una respuesta, digamos, práctica o pragmática a la realidad, que la escritura de guiones es una escritura hasta cierto punto rentable económicamente, que te permite tener una vida como escritor, es decir, ganarte la vida escribiendo todos los días, que no es ninguna tontería, porque probablemente si uno se lanza a la escritura de narrativa o de poesía o de cualquier género que va a ser publicado, se va a enfrentar a cierta precariedad o a cierta inseguridad o al... Está la parte práctica, que fue la que me llevó primero a escribir guiones y luego a escribir narrativa, pero por un lado también está el hecho de que precisamente al escribir todos los días hay un momento que empieza a acumular, por un lado, cierto pulso, oficio puede ser, de escritura, y por otro también una serie de historias que sabes que no pueden encontrar su sitio en el cine, probablemente porque el cine se vuelve muy conservador con el tiempo, quizá por las plataformas o quizá porque la gente está buscando en el cine la novela decimonónica, la novela de giro, y que no es la que a mí me interesa especialmente, y no me gusta el cine así. Entonces yo creo que en esa idea de prolongar el trabajo de narrar, acabo encontrando la literatura como una manera de seguir narrando historias. Lo que pasa es que esas historias son historias en las que sobre todo el peso está puesto en el lenguaje, que es algo que yo ya, y es algo que además algunos compañeros me afean, cuido mucho en los guiones. Yo ya en los guiones me preocupo mucho por la forma, por las palabras, intento que haya muy pocos adverbios acabados en mente, me preocupo por la puntuación, y entonces es una deriva natural, no es exactamente como ahora me siento frustrado o quiero contar otras cosas, sino quiero contar las mismas cosas, pero dándole más importancia al lenguaje. Y ya que hablas del lenguaje, Fernando, pues es la oportunidad estupenda para entrar a hablar de la construcción de esta narradora, Nada, ¿cierto? Niña, joven también, hija del capitán, con otros cuatro hermanos y su madre. Y adelantamos también para la audiencia, un padre que decide renunciar a todo y llevárselos a un bosque, a la montaña del Tigre, bosque que está entre las Alpujarras y Sierra en España. ¿Cómo fue ese proceso técnico y emocional de construir esta voz? ¿Cómo la descubriste? Porque es sin lugar a dudas uno de los grandes logros y seducciones que tiene esta novela, esa voz andaluza, poética, que creo que tiene tantos sustratos. Pues muchas gracias. En realidad la voz fue casi un accidente. Yo tenía esta historia precisamente como una hipotética película. Yo quería contar la historia de la familia como un entorno tóxico o un entorno peligroso, cómo la gente que te debe cuidar no te cuida. Y quería contarla en un bosque, y quería contar la idea de entrenar a tu hijo como si fuera un ejército. Era casi usando la fórmula de Michael Herr en la chaqueta metálica, de cómo acaban convirtiendo a alguien inocente en un asesino, pues mediante la transformación que le hace al cerebro, al cuerpo, ¿no? Esa estructura en dos partes. Y tenía esa historia para hacer una película, quizá en un bosque centroeuropeo, una película que iba a hacer con una directora amiga mía, alemana, pero poco a poco, al darme cuenta que, que la voz iba a ser, o sea, en realidad, no al darme cuenta que la voz iba a ser sino importante, sino al imaginar un párrafo en primera persona, al imaginar que alguien, uno de esos niños, lo contaba, de repente dije, ah, vale, si va a ser una primera persona, debería ser una primera persona andaluza, tendría que tener algo de mi voz digo real, mi voz es la vida real, y está un poco impregnada tanto del lugar del que yo soy, de Granada, como de mi manera de entender la realidad, que está sujeta a, digamos, una vocación casi psicodélica de ver la realidad. Yo no veo la realidad o el tiempo tal cual es, ¿no? Entonces, decidí dejarme llevar, sin complejo, adquirir la voz de una niña, se parecía un poco a cosas que hacían escritores que yo admiro, Shirley Jackson o Stephen King en algunas novelas digamos, americanas clásicas, ¿no? Que era Carrie, siempre hemos vivido en el castillo, que era coger la voz de tu personaje y ir con él
Lo que pasa es que yo decidí ir varios pasos más lejos y en lugar de hacer una narración, digamos, estándar, hacer una narración inmersiva. Es decir, meterme y mutar y convertirme en el personaje para así vivir con él, con ella, es todo lo que está pasando desde una capa de la textura física, ¿no? Poder identificarte con cada olor, con cada... que es una manera en la que yo sentí que podía estar legitimado a usar esa voz. Seguramente si no hubiera ido a lo psicodélico, hubiera ido a algo mucho más social o mucho más antropológico, a intentar entenderla desde un punto de vista, digamos, más de identidad, a lo mejor hubiera fracasado. Y lo que hice fue directamente despojarla de identidad y lanzarme yo a ser ella, ¿no? O que ella fuera yo. Voy a leer un capítulo muy cortico que es el capítulo 16. Yo siempre fui nada. No soy pequeña, no soy mayor, no soy una niña, no soy una mujer y no tengo nombre, ni una palabra. Soy nada. La hermana centinela. Niña sin nombre, nada. Como decían mis hermanos y los viejos, como dicen los locos, ni nombrecico tiene la niña La niña nada sin nombre. ¿De dónde viene este nombre que se le da que es presencia y ausencia, Sí, a la que vez. contiene, pero que se contiene y se derrama y además que su narración es lo opuesto a su nombre? Eso es. Sí, hay una el personaje del capitán hace un gesto que en realidad no es borrarle los nombres a su hijo, sino decirles que elijan sus nombres, convertir el personaje que lleva a su hijo a vivir al monte, convierte todo en un juego casi mitológico. Le empieza a hablar de un tigre, empiezan a sentir presencia, le habla de un gigante. Entonces, les plantea a los niños un juego, ¿no? Que es que elijan sus propios nombres. Y Nada, que es la hija del capitán, como una princesa rebelde, digamos, como si fuera una saga nórdica o unos cuentos artúricos, reacciona no queriendo llevar nombre, que es casi algo punk, ¿no? Tan punk como el personaje del capitán, que de alguna manera viene del punk, porque viene de una reacción contracultural en una escena de poetas, rockeros, ¿no? Entonces la hija, digna heredera de su padre, decide no llamarse de ninguna manera. Ni siquiera se pone ese nombre, nada. Es un nombre que le ponen por su reacción a no querer llevar nombre, ¿no? Que es lo más paradójico que hay. Y me parecía que además era una palabra muy bonita y que tiene esa contracción granadina, na, me gusta mucho que tengan esa idea que tuve una gran pelea con mi correctora, pelea amistosa, que era esa tilde que cierra ¿no? Esa tilde que no debe estar ahí, nada, que es como una navajada, como un golpe final que cierra la autoridad del personaje y que de alguna manera me permitía convertirla casi en una especie de fantasma, como una especie de como en un personaje casi de tebeo, la niña nada, ¿no? Como una cosa que se volvía mitológica y que se pudiera contar. Yo tenía muy presente los cuentos y las fábulas, ¿no? Y me gustan mucho las palabras que usan esos cuentos y esas fábulas, ¿no? La princesa que no podía dormir, ese tipo de casi de que se convierten en nombres, pero son palabras, ¿no? Y eso me parecía muy bello para que ella se convirtiera en el personaje y para que de alguna manera todos los que sentimos que la identidad es un problema, nos pudiéramos sentir cercanos a ella, ¿no? Todos los que no La- sabemos quién somos, ¿no? Exacto, pero Fernando, hay algo muy interesante también y es que la identidad se genera a través de un uso particular del lenguaje, es decir, de una construcción y la voz poética es la que confiere esta identidad porque ella está narrando, ella comienza narrando desde el sanatorio donde se despierta, ya lo decías tú de la narración inmersiva, ella recuerda desde el sanatorio, no sabe por qué llegó allí, habla del sanatorio de Brígida, su enfermera, su cuidadora, y luego regresa a todo lo que supone la ida. Ahí hay una construcción, me comentabas ahoritica, y también ha aparecido en otras entrevistas tuyas. Es imposible no pensar en un García Lorca, es imposible no pensar en una poesía andaluza, es imposible no pensar en tantos poemas de García Lorca que hablan sobre el campo, sobre la tierra, pero sobre todo sobre lo andaluz, con todo lo que supone eso. Tuviste, me decías ahora, tienes un sustrato también poético, claramente intencionado de la generación del 27 y de tantos otros. Sí, yo creo que sobre todo, no sé, es una cuestión, probablemente a mí me venga por un lado de que en Granada, la ciudad en la que yo soy, la ciudad en la que murió Lorca, en la que nació Lorca, trágicamente, hay un hecho de que Lorca es un tema al que recurre desde la infancia, te hacen leer, vas a los lugares. Entonces, claro, con Lorca entras en varios sitios, entras por un lado en la poesía del 27, que al final es una poesía que tenía algo de infantil, pero que también tenía algo de vanguardista, que lo vanguardista es infantil. Tiene algo de culto, por lo tanto, pero también tiene algo de local, es decir, reconocen los lugares, reconocen los acentos. Y también está el flamenco,
que el flamenco es muy poético. El flamenco ha cantado a Machado, ha cantado a Lorca, ha cantado a Miguel Hernández, y de alguna manera, por formación probablemente, los niños, yo creo que de esa generación de Granada en la que de la democracia en España, donde no, leer a Lorca era algo que hacíamos los niños. Y de alguna manera yo creo que eso, más la música, acaba, no diría, no sé si a todos nos impregna de la poesía, pero sí que nos deja un halo de que la poesía es una manera en la que se puede hablar, ¿no? En la que se puede entender el mundo. Y yo precisamente eso se lo coloco al personaje en el hecho de que su padre, este personaje casi villano, casi antagonista, pero le regala un libro diariamente o casi diariamente a la niña, ¿no? Le coloca, cuando ellos viven en este bosque en el que se van a vivir, ella cada vez que amanece hay un libro de bolsillo, esas ediciones baratas que tenían nuestros padres en las bibliotecas. Hay un libro que le permite entrar en la literatura, que le permite entrar en las palabras, que le permite entrar en la imaginación. Entonces ella tiene ese lenguaje que puede generar malentendidos, porque dirá, pero ¿cómo una niña puede hablar así? Claro, una niña que le han obligado a aprenderse poemas de Lorca, pero que también se sabe los nombres de las mariposas, que entiende la naturaleza, que entiende la magia de los cuentos, porque ella está contando un cuento que no cuenta en realidad a su cuidadora, ¿no? Entonces todo eso me parecía que tenía que ver con mi infancia, tenía que ver con mi manera de ver la realidad y tenía que ver con lo que yo creo que percibe el personaje, que es que la literatura le permite explicar el mundo, ¿no? De alguna manera. Acabas de mencionar cómo el capitán, el padre, entrega un libro y tiene esta relación, pero ¿por qué no hablamos un poquito del capitán para poder luego entrar a ver lo que supone la construcción de la naturaleza en tu novela, ¿cierto? Hubo otra figura del padre que viene de una novela que es el caso de Key Biscayne, de cita Raubert, me parece, estoy citando mal el nombre, tengo el libro aquí al lado, que también muestra este padre que se lleva a toda su familia de una manera increíble. A Key Biscayne, ahorita prometo decir bien la referencia. Sí. El tuyo es un padre que decide llevárselos, la página 48 lo dice, vamos a vivir aquí porque la naturaleza es el sitio donde se debe vivir y no vais a tener privilegios porque no sois hijos de nadie privilegiado, sois hijos míos y tenéis que ganaros todo porque a mí no me dieron nada mis padres, que son vuestros abuelos y de los que no vamos a hablar nunca más. Esta especie de protesta absoluta identitaria. ¿Te resultó fácil o difícil imaginar un personaje como el capitán? Pues por desgracia y por suerte me resultó fácil en el sentido que hay una figura yo creo que recurrente, primero en mi ciudad, que son estos hijos, como he dicho, de la transición, ¿no? Gente que se crió con mucha, luchando, digo, más simbólicamente que realmente con el franquismo, y que en cuanto entró la transición y la democracia se volvieron totalmente locos, ¿no? Y en Granada mucho más, porque en Granada te prometen que vas a ser un poeta, te prometen que vas a ser músico, estás rodeado de drogas baratas, de cerveza barata, es una ciudad barata, ¿no? Con la sierra, con el mar, con los bosques, con la propia mitología de la ciudad. Entonces, donde no solo está, por supuesto, Lorca, está Luis Rosales, Javier Egea, Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, Andrés Neumann, en fin, la tradición llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero, pero el caso es que esa tradición, Boabdil, Idio Árabe y Ben al-Hatib, total, que ese personaje tiene que ver con personajes que yo he conocido en mi infancia, amigos de mis padres, los locos que rondaban, digamos, los hermanos mayores de la escena rockera a la que yo pertenecí una época. Entonces, eso se mezclaba con un personaje literario que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, que es el personaje literario más fascinante de la literatura que hemos leído como niños, que es el Capitán Ahab, Long John Silver, los personajes de las novelas colonialistas de Joseph Conrad, el Capitán Nemo, ¿no? Que son siempre héroes más grandes que la vida, que van en contra de que van contra la naturaleza, que de alguna manera la retan, que de alguna manera se convierten en figuras muy ambivalentes, ¿no? Porque son atrayentes y tienen una idea de utopía, pero están locos claramente, son megalomaníacos, son narcisistas, definen una manera de ser de un hombre ya, en mi opinión, un poco pasado de moda, ¿no? Esa cosa de yo contra el mundo y arrastro a quien sea, pero que es muy atrayente. Todos esos personajes que son probablemente los personajes, el personaje del hombre que pudo reinar, del Rudyard Kipling, ¿no? Todo eso, la novela colonialista de Conrad, de Kipling, esos personajes que desafían la naturaleza, desafían lo que se supone que son las reglas, ¿no? Y mezclé esos dos personajes, el personaje literario y el personaje real, en esta idea de, por eso se llama el capitán, ¿no? Porque es algo como que lo mira de manera fascinante y te arrastra y te lleva y de alguna manera
al contarlo una niña, se vuelve aún más mitológico, ¿no? Que a mí me gustaba esa figura que estuviera ensanchada por la literatura, en el sentido de los recuerdos y la narración que hace nada de lo que fue su infancia, ¿no? Corrijo si dije mal, el libro que estaba refiriéndome ahorita es Los Hechos de Key Biscayne, de Zita Rubert, de Sí. Anagrama, que tiene también esta figura del padre, pero que se los lleva a Key Biscayne, que nada tiene que ver con el lugar a donde el capitán se los lleva. Y aquí hay un tema que también te quiero preguntar, Fernando, que es la construcción de la naturaleza. Hemos vivido, evidentemente, aquí en Colombia celebramos el año pasado el centenario de La Vorágine, que es una de las grandes novelas de la selva, siempre la naturaleza, discurso medioambiental, recuperación, todo eso que tiene la razón. Pero eso no significa que la naturaleza sea siempre un lugar placentero. Al contrario. Al contrario, yo recuerdo mucho a ese Werner Herzog, que pues referencias cinematográficas contigo, pues hay que aprovecharlas. Ese Werner Herzog creo que después de Fitzcarraldo diciendo, es que yo veo la selva y lo único que pienso es un lugar absolutamente inhumano, Sí. desesperanzador, donde, que claro, que uno piensa en todas las comunidades nativas latinoamericanas que habitaron en la Amazonía todo el tiempo y dice, ¿cómo lo habrán escuchado? ¿Y qué pensarán de eso? Pero digamos que no deja de ser una visión, una construcción con una mirada. ¿Cómo fue esa construcción? Porque la próxima pregunta, o si quieres hablar de una vez, me interesa mucho, es cuando aparece el horror y el terror. Pero creo que antes de eso podemos referirnos a cómo construyes y qué te interesa ese elemento natural. Sí, la naturaleza, claro, a ver, al ser en Granada, por ejemplo, vivimos con la Sierra Nevada, una sierra que se pasa la mitad del año blanca, gigante, sobre la ciudad, casi como un gigante, ¿no? Propiamente, como un ser vivo. Y de alguna manera es curioso porque esa sierra está muy cerca de un casco urbano, ¿no? Además, de hecho, al igual que, por ejemplo, pasa en Chile, hay mucho smog en la ciudad porque tiene la misma orografía, esa cosa grande que encierra la ciudad en un valle. Bueno, para mí la naturaleza era una idea eso que tú has dicho, la naturaleza que se idealiza en, sobre todo, una generación y como metáfora de la libertad, como metáfora de lo que va a venir a salvarnos, y una idea muy Wellmatiana, muy Emerson, muy, ¿no? De la naturaleza como el lugar al refugio al que vuelve el ser humano en su pureza, pero que yo no veo para nada así, porque yo la veo sobre todo, como tú has dicho, lo de Herzog, que es muy interesante. Yo al principio la veía hostil, pero últimamente la veo indiferente, es decir, la naturaleza va a seguir su curso, no le interesa tu presencia allí, no va a cuidarte nunca, jamás, y tampoco le va a importar que mueras. No te quiere destruir porque ni siquiera sabe que está allí, ¿no? Y me interesa mucho esa idea de naturaleza, casi como un horror cósmico, ¿no? Como esa idea de sobre todo una gran montaña llena de grutas, de glaciares, de bosques, ¿no? De árboles gigantes. Hay algo en esa idea que es literariamente muy sugerente. Además, se da la casualidad que en Granada es uno de los mayores mariposarios en Sierra Nevada de Europa. Y esa idea de un lugar hostil, pero lleno de algo tan bonito, tan ligero, tan frágil como las mariposas, ¿no? Me parecía que además tiene esas connotaciones de los libros de cuentos, del Fenómeno de Darío Argento, ¿no? Esa idea de algo hermoso, de algo bello, frágil, que se puede romper, porque una mariposa se rompe solo con tocarla, pero que al mismo tiempo convive con una gruta. Dije, ese es el mejor sitio, y tenía la suerte de que fuera en mi ciudad, ¿no? Probablemente alguien que viva en una ciudad que no tiene en Sevilla o donde no hay esa fuerza, probablemente no lo hubiera podido llevar así, pero yo la conozco, pasé muchos años de mi infancia en esa aldea de la Alpujarra y en Sierra Nevada, que además son territorios mitológicos donde los moriscos se refugiaron cuando la persecución de los reyes católicos, y de alguna manera me servía para para convertir un espacio real en un espacio de cuento o en un territorio literario, que es una de mis obsesiones, ¿no? Convertir los lugares con nombres reales en lugares únicamente literarios, lugares que solo ocurren en la novela, porque son los lugares míos, de mi novela, o de mi literatura, o de mi cuento. Otro autor contará otra Granada, otra Sierra Nevada. Pues fíjate que sobre eso, mientras leía y arranca uno a leer y entra al bosque de la mano de nada y de su narración, recordaba mucho, frente a esto que acabas de decir, de crear un lugar literario que solamente puedes crear tú, en lo que es el comienzo de Volver a esa región, de Juan Sí, Bennett. de Juan Benet. Sí, sí, ¿Sabes? sí. De Juan Benet. Es decir, esa entrada, de repente ese letrero en la mitad del bosque que dice no cruzar, Sí, que uno no tiene, y es el Numa, que es este personaje que se imagina que se vive, que claro que tiene todo el trasfondo de la Guerra Civil Española, eso, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí hay algo parecido en el que tú creas a partir de esta configuración de lo que es la montaña del tigre y sí. luego esta fascinación delirante del padre de recrear la civilización a partir
de lo mitológico, de lo natural, de lo orgánico. Sí, me gusta mucho eso de recrear la civilización porque bueno, no quiero ser presuntuoso con la idea de que yo solo puedo escribir esa montaña, me refiero a que es una manera en la que yo abordo la montaña, no, o claro que podía escribirlo más gente o acercarse a la montaña de manera mágica, es la manera en la que yo me acerco a ella. Pero me recuerda una cosa que dijo el escritor Ignacio Martínez de Pisón, buen amigo, cuando leyó el libro, que decía, hace algo que es como el Génesis al revés, es una especie de reseteo y destrucción. Si aquello quiere contar el origen del mundo, tú quieres contar su destrucción yendo al núcleo, ¿no? Acabando de 5 a 3 a 2 a un personaje, ¿no? Y sí que había algo de lo que pretende el capitán, que es como reiniciar una especie de microcivilización, que eso tiene que ver mucho con las novelas de aventura, Huracán en Jamaica, que me encanta esa novela, o El Señor de las Moscas, por supuesto, o la novela de Paul Theroux, La Costa de los Mosquitos, que es una gran inspiración para este libro, que tiene que ver con esa idea de que cuando tú aíslas a una familia en un entorno natural, se acaba convirtiendo casi en la única familia, ¿no? O, o la novela El hijo cambiado de Joy Williams, que es una de sus novelas más misteriosas, bueno, la novela más misteriosa de Joy Williams, que sobre todo destaca como cuentista, que eso, ¿no? Una mujer que creo que estalla un avión en pleno vuelo, acaba en una isla con unos niños y de alguna manera el mundo solo está ocurriendo en esa isla, aunque haya otro mundo, ¿no? Y yo quería esa idea, ¿no? De que ya el capitán lo encierra tanto sobre sí mismo, porque es una idea muy fascista o muy caudillesca, ¿no? De la idea de encerrar a la gente en su propia realidad, darle unas reglas y ya no hay nada fuera de esa realidad, ¿no? Que me gustaba esa idea del bosque como universo, ¿no? Que es como lo que tú has dicho, me parece muy bonito. Y además tiene lo que ya mencionabas tú antes, que es el padre les da la oportunidad de nombrarse y todos escogen sus nombres. O sea, como lo dice ella y tal cual lo recuerda. Para la audiencia, estamos hablando con Fernando Navarro acerca de su primera novela, más reciente libro, Crisálida, publicado por Impedimenta. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Fernando, hay un momento, pues en el primer cuarto de la novela, un poquito más, en el que llegan al bosque y se encuentran con una estatua, ¿verdad? Y Sí. se la encuentran, hay una reacción y luego nada, es un poco lo que se menciona como el despertar del terror. No sé si preguntarte si la novela es sobrenatural, porque creo que ya lo dijiste claramente, tiene elementos, pero más que sobrenatural es sobrefamiliar, ¿verdad? Sí, sí, Pero 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 evidentemente, tu novela, la crítica y los lectores sí lo han enmarcado en una especie de folk terror, con un terror sureño, granadino, andaluz. ¿Cómo entiendes? Y además luego de otras producciones como Verónica, quienes la hemos visto y todo, ¿cómo te relacionas tú con el terror o con el horror? ¿Qué encuentras en él de provechoso y de importante? Sí, aquí hay siempre esa sensación ambigua que tiene uno, ambivalente, con los géneros literarios, ¿no? Uno siente que, por ejemplo, en este caso yo creo que el género, que además viene desde el propio envoltorio de la novela, que tiene esa forma de novela gótica, con tapa dura, con unos ribretes, te está apelando a un tipo de literatura lúdica, que es la literatura, que es como yo entiendo la literatura de género, lúdica, porque busca, básicamente, por un lado, lo que más busca, y esto es así, es tu entretenimiento, que tú estés leyendo una historia y la idea de recuperar las narraciones que nos gustan y los narradores, ¿no? Donde digamos que el tema o la tesis o lo que quieras contar al margen de una historia tiene que pasar a un segundo lugar y a mí eso me gusta. Entonces eso por un lado, de reivindicarse uno como escritor de género, creo que es bueno. Aunque haya todavía, es verdad que gracias a escritoras como Mariana Enríquez, por ejemplo, gracias a la recuperación que se está haciendo de Lovecraft, gracias a la memoria que digamos, a la manera en la que se está leyendo a Stephen King, a la manera en la que se lee a Shirley Jackson ahora, a la manera que hay algunos autores en España, como Cristina Fernández Cubas también, que de alguna manera reivindican la pureza, la impureza de la literatura y que se puede mezclar con cosas. Pero bueno, esto es como una especie de excusatio non petita, accusatio manifesta de que el género a veces parece menos literario que la literatura que no tiene género. Pero bueno, yo en cualquier caso lo uso. Fíjate, la herramienta principal por la que yo uso los géneros, el género del gótico, el terror, o de esta manera, es porque el lenguaje literario que más me permite acudir a la poesía. Es decir, el que más puede llevarme a imágenes, a, sí, a imágenes sorprendentes, a las imágenes de los sueños, a las imágenes de las pesadillas, de una manera creíble. Es decir, es la única manera en la que puedes transcribir el lenguaje poético a un lenguaje narrativo. Porque una novela poética o una novela, sí, poética, digamos, son novelas que no se pueden leer porque a veces te quedas enredado, ¿no? Sin embargo, si coges de la poesía las imágenes
y la envuelve en una historia, pues entonces eso me lo permite. En el cine está claro, ¿no? En el cine puedes crear imágenes poéticas locas, surrealistas, delirantes, expresionistas, gracias al género, porque es el único que te lo permite, ¿no? Ahí está Angela Carter, que me parece una escritora que crea muchísimas imágenes llenas de poesía, gracias, en Compañía de Lobo, en todos los cuentos de la Cámara Sangrienta, gracias a que usa el género. Pero yo lo uso para poder estar en un territorio más parecido al sueño, ¿no? Como de alguna manera lo hacía, salvando por supuesto las distancias, David Lynch o Roman Polanski en el cine, o David Cronenberg, que se acercan al mundo de lo sobrenatural, de lo onírico, para poder hacer imágenes poéticas, imágenes distintas, para poder jugar, ¿no? En mi caso, poder jugar con el lenguaje. Entonces yo soy lector de todo tipo de literatura, pero cada tanto me leo un buen libro de género, sea del nivel que sea, incluso escritores de derribo, en editoriales de paperback de los años 70 u 80 americanas, porque están llenas de imágenes sorprendentes que a lo mejor en la literatura realista o hiperrealista yo no encuentro. Y ya que oímos, Fernando, como mencionas, tanto obras literarias como directores, ¿tu mente creadora echa mano de una u otra cosa dependiendo de lo que necesita? Es decir, cuando escribes sientes que tienes que pensar más en una influencia cinematográfica o visual y en otras una poética especulativa. Sí, pues me pasa justamente al contrario, o sea, más o menos como tú dices, cuando yo escribo literatura, tengo en la mente el cine. Porque lo que quiero es hacer novelas que parezcan las películas imposibles de los directores que me gustan, ya sean estos directores que he citado u otros, Panos Cosmatos o Claire Denis, ¿no? Que son películas más poéticas, más sin forma, más abstractas. Y sin embargo, cuando estoy escribiendo cine, sobre todo encargos o películas policíacas, en lo que me estoy mirando, en lo que tengo en la cabeza casi siempre es literatura. Es decir, escribiendo Segundo Premio teníamos muy presente a Shirley Jackson, pero también la novela decimonónica juvenil, ¿no? Esta cosa de Jane Austen y esta cosa de personajes que se cuentan a través de diarios y que quieren encontrar su sitio. O cuando escribo un policíaco en España, que siempre tengo a Jim Thompson en la cabeza, ¿no? O sea, que suelo cruzarlo porque de alguna manera prefiero que el guión tenga herramientas literarias y prefiero que la novela tenga herramientas plásticas. Y entonces lo más plástico que encuentro es el cine, porque no puedo ponerla, aunque también la pintura, ¿no? Remedios Varo, que es una pintora surrealista que me gusta mucho, pero casi siempre tiendo a tirar de preferencias cinematográficas para que no sea lo que se entiende por una novela cinematográfica, que suele ser con mucha trama, John Grisham, ¿no? Con muchos giros, que básicamente ya se está viendo la adaptación. No, es todo lo contrario. Tiene que parecerse a una de esas películas que a veces ni siquiera parece que tengan guión, que solo son forma, ¿no? O sea, es contradictorio esto, pero así voy tirando un poco de las herramientas que me permiten, pues, encontrar una manera de narrar la historia, que es lo que busco, ¿no? En la referencia, una manera que me ayude a acompañarme a cómo contar esa historia. Y algo que me intriga y no quiero perder la oportunidad, ya nos dijiste ahorita lo refuerzas con tu minuciosidad de escritura en los libretos, sobre los adverbios, sobre las palabras. Tú exiges, por lo tanto, y no sé si es una exigencia que se pueda hacer, pero que los actores lean tal cual como está el libreto. ¿Qué se hace cuando existen las modificaciones o las improvisaciones? ¿Cómo lo llevas? ¿O es acaso un tema de importancia o no? Sí, los diálogos no son importantes. Los diálogos a veces son importantes si riman una secuencia con otra, pero yo en lo que pongo especial esfuerzo es en que las descripciones sean lo más precisas que se puedan para ayudar al equipo, a la producción, a todo el mundo a entender el corazón de cada secuencia, a entender la historia, a entender a los personajes. Pero los diálogos obviamente están sujetos a cambios por parte de los actores, bienvenidos son en el 90% de los casos solo pueden mejorar y tienen que ver con, porque a veces un diálogo es básicamente una guía, tiene que decir esto, pero dilo como tú creas que es lo mejor. Yo creo que el personaje usaría estas palabras, pero tú, pues muchas veces los actores conocen al personaje igual que el escritor e incluso a veces mejor, porque están más tiempo con el personaje del que tú has estado escribiendo 6 meses y ellos a lo mejor se pasan todos los días durante la mañana, tarde y noche llevándolo y vistiéndolo, ¿no? Pero sí que intento poner, lo que me quería explicar es que intento poner el máximo cuidado en la descripción de espacios, de lugares, en el tempo, en cómo se comportan los personajes para ayudar a los directores y a los actores y a los productores a hacer la mejor película. Pero es el cuidado en las palabras que describen más las acciones probablemente que los diálogos. Hay una cosita a la que quiero volver. Ya mencionaste ahorita a Mariana Enríquez, a Mónica Ojeda, autores que están volviendo ahorita y hay una recuperación muy importante del terror y del género.
Eh, algo que te quiero preguntar, ¿tú crees que hay un componente, además del que te permite el desarrollo de la poesía y de lo luminoso en medio del oscuro, que yo creo que también es una de las funciones que cumple Nada, puede ser que también el terror ahorita es como un mecanismo o un género o un lenguaje que mejor puede abordar tantas tensiones, delirios y ansiedades sobre los que estamos viviendo que no vivíamos evidentemente hace 15 años, tiempo tan cortico? Pues sí, seguramente sí. De hecho, se cuenta, ¿no? Que en general, por ejemplo, el auge de la distopía o de la novela de ciencia ficción, yo creo que sí que tiene que ver, por ejemplo, el caso de las voces femeninas, no solo de las que ha nombrado, sino, por ejemplo, autoras españolas, Pilar Adón. Yo creo que también late una manera de ver al mundo de los hombres que el género, de alguna manera tradicional, ha ayudado siempre a. Yo creo que hay grandes escritoras no solo de novela de terror, sino de novela cruel, ¿no? Desde Patricia Highsmith a Elefriede Jelinek, ¿no? Hay una manera en la que yo creo que la voz narrativa, la voz femenina, encuentra en lo gótico, en lo cruel, en lo siniestro, una fuerza que la hace especialmente, o sea, son valiosas todas, pero yo creo que ahí brillan mucho, ¿no? Porque hay una mirada, una manera de haber aguantado, y probablemente Mary Shelley también, ¿no? De haber aguantado tantas gilipolleces de tanto hombre y de tanta, ¿no? Y de tanta, y de la cultura patriarcal y tal, que probablemente sea una vía de escape como el punk, ¿no? Como muchas, como el Riot Girl, ¿no? Como tantas mujeres. Yo creo que hay una reacción ahí, en parte esa autora. Yo no es tanto una reacción al mundo como que probablemente también, pero porque fíjate, yo creo que para narrar lo que me preocupara del presente, probablemente recurriría más a la ciencia ficción o a la novela negra. Para mí tiene más que ver con una cosa ensimismada. Para mí es más ensimismado, probablemente para mí. Aunque es verdad que yo, por ejemplo, siempre he analizado que el gótico y la clase social están muy relacionados, ¿no? Casi muchas veces parten de problemas de clase, ¿no? De problemas de vivienda o de problemas de cuidado, ¿no? Y yo creo que sí que hay algo ahí. Para mí, de hecho, esto es muy personal, yo creo que cierta mirada siniestra hacia el mundo solo denota una gran sensibilidad. O sea, una manera de ver el mundo con sensibilidad y empatía, pero esto es muy personal. Hay un elemento, y aprovecho que ya estamos en la recta final de la entrevista, sobre el que hemos mencionado, pero no nos hemos detenido, y creo que tiene que ver con la pregunta anterior, fíjate, y es la inclusión de un sanatorio dentro de la Sí, novela y que el sanatorio sea el punto de partida. Hay dos espacios, un sanatorio y luego un bosque. Yo creo que cumplen la misma función para distintos personajes. sí, ¿Sí me explico? totalmente. Ahí hay un juego, pero Sí. ¿cómo entra la idea del sanatorio y sobre todo comenzarla desde eso, desde ese marco narrativo? Ya nos dijiste antes de la novela de inversión, pero ¿en qué momento decides que esto va a ser una narración que va a mirar hacia atrás y que va a empezar a un punto firme de llegada? Claro, en ese sanatorio, aparte de la construcción del sanatorio, como tú has descrito perfectamente, como un espacio casi igual de mental que el bosque, igual de literario, que se construye en la cabeza del personaje narrador, porque es igual de brumoso, de inasible, ¿no? Al margen de eso, está el hecho de que realmente nada necesita reconstruir su pasado desde otro presente igual de brumoso, y en ese presente necesita un lector, que es Brígida, ¿no? El personaje de Brígida, que es a quien nada le piensa la novela. De alguna manera hay algo en la novela que en nada está intentando reproducir algo que no sabe contar y que la única persona que le da, que es el lector, está ejemplarizado en esta enfermera Brígida, a la que ella le va diciendo las cosas, y la que hace de lector, digamos, crítico, que le dice, pero eso no puede haber ocurrido, es imposible, la que la cuestiona, ¿no? Y hay algo ahí en ese reflejo que es Brígida, que somos nosotros, en la que yo planteo el sanatorio como un espacio, como una especie de. Sí, un espacio de cuidado, de sanar, de también ver lo que ha ocurrido y también de literatura. Es decir, sin el sanatorio nada podría estar ocurriendo porque nada no podría estar pensando lo que ha ocurrido y recordando palabras que ha aprendido y recordando, ¿no? Entonces, de alguna manera el libro es el sanatorio y la historia es el bosque, ¿no? Y el libro porque a mí me gusta pensar que la literatura existe incluso en libros donde no se habla de escritores. No sé si me explico. O sea, el libro es consciente, ¿no? Eso que me parece siempre muy bonito, que de alguna manera, entonces para mí tiene que haber un lector, tiene que haber una manera en la que las palabras existen, y aquí las palabras no se dicen, no hay un diario, pero es como si hubiera un diario, que es todas esas sesiones que tiene Nada con Brígida, en la que obviamente desde que llega a esa cama empieza a recordar su vida, ¿no? Y eso es como si se plantara delante de una cámara y le contara su vida a una cámara. En este caso, le piensa a Brígida la novela, ¿no? Me parecía que eso,
igual es una tontería mía porque me interesa la literatura como forma, no solo como reflejo de una historia, sino también como forma. Y El Sanatorio y Brígida eran lo que la convertían en una novela, ¿no? Ya para cerrar, Fernando, vienes de un éxito muy particular con tu primer libro de relatos, ¿cierto? Que es Malaventura. Espero no estar diciendo el título mal, pero Sí, estoy sí, seguro, Aventura. ¿cierto? Sí, sí. ¿Sentiste el síndrome del segundo libro al escribir este de alguna forma? ¿O le escribiste a los mismos lectores de Malaventura? ¿Cómo pasaste? Porque además es relato, o sea, es libreto, de libreto a relato y de relato a novela. Sí. Pues la verdad es que no pensé mucho en los lectores porque me hubiera paralizado. Y yo pensé que serían más o menos los mismos, aunque me di cuenta que sí que estaba haciendo una cosa que hago en el cine, que es que cuando quiero contar una historia sobre la Tierra, o sobre un lugar, o sobre la memoria, uso a un personaje masculino o a un género masculino, como es el western o la novela negra. Y cuando quiero contar algo sobre la identidad y sobre el cuerpo, suelo recurrir a un personaje femenino y uso más o menos el lenguaje del gótico, más o menos. Salvo en una película que se llama Segundo Premio, donde hice todo, porque era hombre, mujer, era una banda de rock que se había deshecho y tal. Pero no pensé mucho en los lectores, porque creo que si piensas en los lectores no escribes directamente. De hecho, ahora, Malaventura fue un libro que tuvo un recorrido modesto, pero que encontró a unos lectores en España muy cariñosos. Y cuando yo abordé el segundo libro, lo único que pensaba era, ojalá les guste, ojalá no decepcionarlos, pero tampoco era paralizante, era, bueno, y si no les gusta no pasa nada, tienen elementos en común como Andalucía, como el lenguaje, pero obviamente es una novela más barroca, ¿no? Más, en la que recurro más a la forma, lo otro se jugaba con la poesía, pero no irrumpía tanto, eran historias más secas, aquí la puntuación es mucho más juguetona. Me parecía también que era bonito dar un volantazo un poco, no consciente, sino escribir lo que yo sentía que tenía que escribir. A veces me da la sensación de que los escritores o algunos autores, incluso autores que me gustan mucho, hacen el mismo libro varias veces, y es normal, porque si te ha salido muy bien, ¿por qué no repetirlo? Pero yo realmente, por suerte, no me dedico a la literatura de manera tan activa como, en realidad, como me gustaría, pero porque tengo el oficio de guión y en realidad siento que escribo con una libertad. Y luego tengo un editor y una editorial impedimenta que es lo suficientemente libre y heterodoxa como para darme, o sea, no te dice lo que tiene o no te recomienda, dice lo que tú sientas que tienes que escribir es lo que hay que escribir, ¿no? Una editorial que tiene a Mircea Cartarescu, a Tatiana Tibuleac, a Ana Starovinets, a John Bilbao, autores que se dejan guiar por lo que sienten que tienen que escribir. Y yo, como hermano menor o primo pequeño de toda esa generación de escritores, me arrimo a ello y digo, bueno, pues si mi editor Enrique dice que es lo que tengo que hacer, es lo que voy a hacer. Así que no lo pensé mucho y espero no pensarlo si sigo escribiendo, porque es verdad que es paralizante. Yo no sé cómo hace la gente que tiene mucho éxito. Bueno, ya que mencionas a Enrique, lo saludamos también desde acá. Él ha pasado Claro. por aquí a través. Y bueno, ya para cerrar, Fernando, so peligro de aparentemente traer una pregunta oportunista que te deben haber hecho un millón de veces, pero es que es inevitable no cerrar con ella. Pero ¿te haría ilusión ver Crisálida llevada a la pantalla? Es algo que al ser libretista, puede que no pienses en el lector, pero no sé si de pronto estás pensando en tus colaboradores habituales como Paco Plaza y otros diciendo, ¿será que se van a animar? Claro, yo le regalé el libro a Paco y le dije, no es para que lo adaptes, Paco, es solo para que lo leas. Y además es un buen lector y lo considero un gran amigo con mucho criterio, pero a ver, yo no he pensado mucho en la adaptación por una cuestión, porque creo que al final el libro va más de lenguaje que de una historia. Y luego tiene una serie de dificultades técnicas, el hecho de que sean niños, de que sea una película con violencia en la que los niños tienen que hacer una serie de acciones, digamos, peligrosas, pero sobre todo por, y esto parece una cosa casi populista y me voy a disculpar para los que lo consideren populista, pero es verdad que permitiéndome escribir cine, creo que para los lectores del libro, que por suerte hay muchos y fieles, o por lo menos hay unos cuantos y son fieles y además algunos se consideran ya amigos, creo que es mejor dejar la novela como una cosa que no se adapte. Me parece que a veces he fantaseado con la idea de una adaptación de animación, a mí me gusta mucho el cine de animación, y la animación sería traicionar un poco menos a los personajes, pero creo que o ponerle rostro a nada. Yo que puedo más o menos y que tengo una gran cantidad de amigos y amigas actores que podría recurrir a cineastas y que podría intentar levantarla, creo que está bien como está, como una especie de novelita ahí que se quedó y que nunca, porque además ahora parece que todo sería resultadista, ¿no? Parece que las novelas que no se adaptan, parece que no existen y hay una urgencia por ya adaptar las grandes novelas, Cien años de soledad, si no tiene su adaptación, o Pedro Páramo, ¿no? Y yo creo que hay literatura que solo debería ser literatura, ¿no? Y hay muchos libros que se deberían quedar ahí
y que a lo mejor ni siquiera tiene espectadores futuros este libro. Entonces, yo creo que estaría bien dejarlo como una novelita, pero bueno, quién sabe, igual algún día llega un buen amigo o un buen productor o alguien con una idea muy clara y la abandono y digo, venga, hacedla vosotros. Lo que a mí me costaría mucho sería adaptarla yo, eso sí que me costaría bastante. O sea, me he visto adaptando a escritores que han estado involucrados en los procesos y lo he visto sufrir, y no quiero sufrir así. Bueno, pues quedan las otras películas con los libretos para la audiencia. Hemos estado hablando con Fernando Navarro, libretista que seguramente ustedes han visto en películas, pero en este caso estuvimos hablando sobre Crisálida, su primera novela y más reciente libro publicado por Impedimenta, un libro precioso y que es la gran recomendación para que si están pensando ya en esa lista de regalos de Navidad, sea esta o regalos para ustedes mismos, también sea porque van a ver que es una lectura distinto a todo. Puedo decir que es uno de los libros que más me ha impactado a lo largo de este año y ha sido una gran sorpresa y regalo para mí leerlo, precisamente Fernando, en este cierre de año. Así que muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Camilo, por tu generosidad, por tu inteligencia con la esta y sobre todo por hablar así de un libro que uno cuando lo hace nunca sabe si va a encontrar lectores y ya encontrar lectores tan lejos como estás tú ahora de donde estoy yo me hace especialmente ilusión. O sea que muchas gracias de verdad y nada, me encanta hablar de literatura, me pasaría ahora hablando de libros y de más que libros de otros autores, que es lo que casi que más me gusta, que cuando uno salga de una charla tenga ganas de volver a leer los libros que le gustaban. Pues bienvenido siempre a Paredro para todo lo que tengas y frente a lo que digo, estoy casi seguro que tengo la razón sobre este libro. Así que nada, gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a Fernando y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.